donde no va a haber estado 4 horas pensando el algoritmo, sino que va a haber estado 8 horas pensando otro algoritmo de otra cosa y lo llama para corregir un error en este módulo que uno programó hace 6 meses, ¿no? Entonces, Exacto, aunque sea el mismo programa de uno, digamos, el mismo desarrollo personal, uno lo quiere ver así, y no lo entendés, tenés que estar un rato largo el renegando para tiempo ver que cómo tenés que era esto. invertir en entender para después a partir de ahí ver qué es lo que puede ser que esté fallando es mucho menor si vos tenés el código bien documentado. Entonces, Sí, sí, aunque hace a la muchas mantenibilidad. veces, sí, sí, lo que noté, sí, que muchas veces se lo cancherea, digamos, porque es como que uno o el programador puede llegar a pensar que es un tiempo perdido, o perder tiempo y dedicarse más a avanzar y no documentar como debe ser con los correspondientes comentarios, ¿no? Porque es un poquito, digamos, uno no le ve la utilidad inmediata, pero es lo que vos decís, o sea, uno mismo que escribió el código lo quiere ver después de un tiempo y no lo entendés. O sea, sí, preferible más bien gastar un poquito de tiempo y hacer los comentarios que correspondan, obvio. Quería hacer esa observación nada más. Bien, perfecto. Bien, ¿alguien quiere acotar algo más? ¿Preguntar algo? ¿Sobre el tema en específico o puede ser sobre... Sobre la vida, si querés. Genial. Soy muy capacitado yo. Pregunta. En la parte del ejercicio número 3 de verificación y validación de la práctica que nos dio, Va a tener que decía ser más uno de los específico. ítems, Que sí, se dé cuenta que no sé cuál es el ejercicio número 3. genial. Decía el ítem, indique qué acciones específicas realizaría para cumplir con la práctica 1.2, calculo que es su práctica, establecer el entorno de verificación si se desea hacer una prueba del componente de software completo que da soporte a este caso de uso. El caso de uso el que habíamos planteado Sí, anteriormente. el entorno de verificación o validación de esa. Primero el entorno de verificación y después el entorno de validación. Bueno, Con el respecto a eso, CMMI, el sí, CMMI, vos tenés las metas y prácticas específicas que plantea verificación, bien, habla de preparar para la verificación, dice seleccionar los productos de trabajo a verificar, establecer el entorno de verificación, establecer los procedimientos de criterio de verificación, y después acá te va a llevar a por ejemplo, acá te dice establecer y mantener el entorno necesario para dar soporte a la verificación y dice se debe establecer un entorno para permitir que la verificación tenga lugar. El entorno de verificación puede adquirirse, desarrollarse, reutilizarse, modificarse de una combinación de esto dependiendo de la necesidad del proyecto. El tipo de entorno requerido dependerá de los productos de trabajo seleccionados para la verificación y de los métodos a verificar usados. La revisión entre pares puede requerir poco más que un paquete de materiales de revisores y una sala, de materiales, revisores y una sala. Una prueba de un producto puede requerir simuladores, emuladores, generadores de escenarios, de herramientas de reducción de datos, control ambiental, bla, bla, bla. Cuando vos vas a hacer las pruebas, bien, aparte de tener los casos de prueba, por ejemplo, lo que yo les mencionaba antes, cuando decía, bueno, che, tenemos que probar este caso de uso que me tiene que dar una llave, bien, y una prueba seria de ese caso de uso va a ser que en algún momento, además de probar que funcione la lógica, el programita, qué sé yo, me dé los cartelitos, que caiga una llave de la bandejita de llaves, bien. Entonces, si yo quiero hacer una prueba de ese sistema, voy a tener que pensar en algún momento un entorno realista, ¿sí? Administrado, donde yo pueda decir, bueno, funciona, ¿bien? Me da la llave. Cuando armamos de armar los casos de prueba para partir de los casos de uso, que yo les decía hay que buscar en la base de datos. Bueno, la base de datos tiene que ser una base de datos de prueba, ¿bien? Yo no puedo probar, voy a empezar a hacer pruebas en producción, por ejemplo, ¿sí? Entonces es como que le empiezo a alquilar autos a la empresa. Le freno, le alquilo todos los autos y después la empresa no puede seguir trabajando porque yo le alquilé todo yo que no le voy a pagar ninguno. Entonces, típicamente, después vos tenés entornos. Tenés un entorno de desarrollo donde tenés determinadas características, ¿bien? Tendrá una base de datos, tendrás
el lead de desarrollo, unas cosas así. Después tenés un entorno adicional de preproducción o pruebas donde tenés datos más realistas. En el entorno de desarrollo, por ahí el programador carga 2 o 3 datos como para asegurarse que lo mínimo que esto funcione, qué sé yo. Después vos, cuando vas a un entorno de preproducción o un entorno de pruebas, tenés o un conjunto de datos realistas que puede ser autogenerado, puede ser, a veces, si el sistema ya está funcionando, por ahí se baja una copia de la base de datos real, se ofuscan algunos datos, sobre todo si son datos críticos, digamos, ¿bien? Se ofuscan, quiere decir, por ejemplo, yo tengo una base de datos donde tengo los datos de apellido y nombre de la persona y los tipos de enfermedades que tiene, no sé, bueno, cambiaré los nombres y apellidos para que no sean representativos y no... Ahí entran a jugar un montón de cuestiones quiero decir la materia donde ustedes podrían llegar a ver esto. Bueno, Avias Data me sale, pero ustedes lo ven en una materia que Legislación. es como legislación, ¿sí? Hay cuestiones que están jugando, digamos, que ustedes deberían haber visto en legislación, que juegan con respecto a los datos que uno tiene. Entonces, por ahí, armar los entornos implica tener datos semi-realistas, pero que no se rompa, hay que ver el resguardo de la información de las personas, ¿bien? Eso a su vez implica muchas veces armarse los sets de datos, ¿bien? Porque si yo tengo que hacer pruebas pónganse que diga, bueno, tengo que buscar disponibilidad de un tipo de vehículo, bueno, camioneta, entre el 1 al 7 de octubre, bueno. Encontré la serie de datos. Perfecto. Ahora, después de ejecutar el caso de uso, en los casos de prueba, ¿bien? Esos datos van a haber cambiado. Si yo quiero volver a probar, tengo que asegurarme que los datos están de la misma forma anterior. Entonces, empiezo a necesitar de scripts, herramientas para, habiendo definido un conjunto de datos, volverlos atrás para volver a probar con los mismos datos y asegurarme que funcione. A veces cambia el tiempo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque yo probé esto del 1 al 7 de octubre, pero el programador me lo devolvió el 4 de noviembre, ¿sí? Y entonces el sistema usa la fecha del día y cómo hago yo para... Bueno, entonces hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Y después acá te da un ejemplo mucho más sencillo diciendo, bueno, tenemos que hacer la revisión. Bueno, ¿dónde hacemos la revisión? La sala de reuniones, ¿está disponible? ¿No está disponible? ¿Tengo la posibilidad de tener el documento impreso para que la gente lo pueda ver? O sea, eso habla de establecer el entorno. Voy a hacer pruebas con el usuario, ¿sí? Las pruebas tienen que ser realistas o no, y sabiendo que no son pruebas realistas, sino que estoy tratando de probar algunos conceptos. Entonces, siempre ahí vos vas a ver que por ahí habla de que las pruebas, en algún momento, en validación habla de que el sistema se comporte como corresponde en el entorno previsto. Bueno, el entorno previsto lo tengo que probar antemano. Entonces tengo que tener un entorno de prueba que sea similar al entorno previsto. Yo no puedo decir, voy a probar una aplicación que va a funcionar en un celular y se la doy a la persona en una PC, en una tablet. Si estoy haciendo tal vez pruebas de usabilidad, donde tengo el mouse, tengo otro tipo de herramientas. Entonces, armar el entorno habla de todo eso. Simular la verificación significa simular el entorno de la validación del usuario. ¿O me confundí? No te entendí lo que dijiste. O sea, establecer el entorno de verificación sería simular el entorno de validación que voy a hacer después con el usuario. ¿Puede ser? No. El simular el entorno de verificación, acá lo que te está planteando es que vos puedas armar un entorno que te permita a vos hacer la verificación. Eso puede llegar a ser desde disponibilidad de materiales, a disponibilidad de datos, a disponibilidad del sistema. ¿Bien? Eso es lo que te está diciendo acá. ¿Sí? Por ahí vos querés probar cómo se comporta el sistema cuando en la tarjeta no le responde en tiempo y forma. Bueno, necesitas eso hay que armarlo para probarlo. No es una prueba que vos podés hacer porque sí. ¿Bien? Capaz que inclusive vos no lo podés probar ponerle que vos no lo podés probar con Visa directamente porque Visa no va a andar boludeando, como dice, probá acá, no hay problema. Entonces vos capaz que te tenés que armar algo específico que simule ser lo de Visa donde te rechaza una tarjeta y te acepte otra, ¿sí?
como instancia previa. ¿Bien? Y en el caso de acá, del ejercicio que hemos planteado, el de registro para que te den el auto, puse, para ambos casos considero estudiar la conexión y tecnologías del software en las terminales usadas para este sistema. Luego, mediante técnicas de revisión entre pares para la verificación y luego, en conjunto con el cliente, la validación, que es el entorno correcto, las pruebas de sistema deben realizarse en un entorno lo más parecido al entorno real de producción del sistema. Bueno, pero, vamos de nuevo. Si vos estás haciendo eso si vos estás queriendo hacer eso específicamente en un sistema, en un proyecto, de verdad, eso se queda corto, tenés específico, ¿sí? ¿Qué sería un entorno de, o sea, pues, si vos me decís eso y vengo yo a testear y vos me dijiste eso, no me está diciendo nada, porque yo no conozco todo el sistema. Entonces, claro, a acá partir dice, de ahí tenés. Disculpa, acá dice, indique qué acciones específicas realizaría, la pregunta, para realizar. Bueno, tal vez quiere que le diga específicamente algún ejemplo, diciendo, no sé, armaría un stand no sé, de integración, o probaría, no sé, pondría 5 usuarios a usar las terminales. Bueno, tal vez está pidiendo algo de eso. Genial. Cuando vos tenés que definirlo, lo tenés que definir. ¿Bien? Sí, no, yo porque me sacaba de contexto cuando decía indique qué acciones específicas. Eso me mató con respecto a la práctica esta, en el caso anterior. Y eso es acá, eso suele apuntar a que vos hayas leído esto y puedas transponer. ¿Bien? Genial, genial. Hacerle una... Por ejemplo, si acá te menciona, dice, mira, fuentes para los criterios de verificación son requerimiento del producto y componente del producto, estándares, política de la organización, tipo de prueba, parámetro de prueba, parámetro de compromiso entre calidad y costo. O sea, son herramientas adicionales que tenés que tener en cuenta para poder hacer la revisión, por ejemplo. ¿Bien? La especificación del proceso, yo quiero ver si vos estás utilizando la plantilla correcta, y voy a tener acceso a la plantilla base como para ver si está bien utilizada. ¿Ok? O conocimiento de la misma. Entonces, bueno, ese tipo de cosas juega. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más? Por mi parte, nada más eso. Yo quería hacer una consulta, profesor. Sí, es más bien un poquito genérica quizás. Tiene que ver con el tema de los hitos, digamos. ¿Con qué criterios se fijan? ¿Qué hitos? Los hitos para... Perdóname, se cortó justo ahí los hitos para. Sí, los hitos para establecer los controles en las revisiones, o en todo el tema de testeo que estamos viendo. En la parte de revisiones, cuando mencionaba algo parecido a los hitos, se hablaba de los criterios de entrada y de salida. ¿Bien? No sé si es eso. Los criterios de entrada y salida son las condiciones mínimas que se tienen que dar para que vos inicies la revisión, y las condiciones mínimas para que como que la des por terminada. ¿Bien? Entonces las condiciones mínimas para que la inicies o sea, yo no voy a llamar a hacer una revisión porque vos escribiste la primera hoja del documento. ¿Bien? O no voy a llamar a hacer una revisión si vos no tuviste dos reuniones informales entre pares. Pues, los criterios pueden ser lo que sea, lo que esté definido, pero básicamente apunta a eso. Y después, los criterios de salida apuntan a decir qué es lo que, no sé, revisamos y encontramos X cantidad de errores, si corresponde cerrar ya la revisión o vamos a hacer una revisión adicional. Bien. Si se le dio tratamiento, se tomó una decisión de determinado tipo a los errores encontrados. O sea, son las consideraciones para iniciar o para dar por terminada la revisión.
Yo mencioné la palabra hitos, creo, en el sentido de que por ahí suele haber revisiones programadas de antemano cuando uno está por cumplir los determinados hitos dentro de la fase del UP, por ejemplo, antes de entregar el presupuesto, ¿sí? En la fase 1 de Inception, por ahí tenemos planificado una revisión para asegurarnos de que se cumple con los proceso interno nuestro, ¿sí? No lo voy a involucrar al usuario, pero que por ahí, no sé, que las estimaciones de hora están bien hechas, que está bien armado el documento, que está, cumple con todos los requisitos, sí, todos los requisitos de lo que nosotros necesitamos, y tal vez esto era justo una licitación y había otros requisitos adicionales, y bueno, asegurarnos de que se cumplieron todos los puntos de los requisitos de la licitación están contemplados, ¿bien? Como una instancia específica donde tengo que entregar un documento, es un hito de proyecto, ahí puedo hacer una revisión, o debería hacer una revisión para poder avanzar a la siguiente etapa. Por ejemplo, cuando Claro, definimos la arquitectura, lo mismo, ¿bien? Hacer una revisión no solo para asegurarnos que el producto o documento de arquitectura vaya a funcionar, sino también para empezar a transmitirlo a la gente, para que empiecen a estar familiarizados, ¿sí? una guía Típicamente, sería, perdón, me imagino que una guía sería, cuando el ojito sería quizás cuando tenga que hacer un entregable, por ejemplo, ¿no? Sería también sí, o vayas a pasar de una etapa a otra, ¿bien? correcto, Ahí estamos hablando tal vez de revisiones más formales, ¿eh? Las informales, hacerlas siempre que puedas, ¿sí? En su justa correcto. medida. En Sí, el sí, ejemplo, acá te planteaba ese esquema en B corta, digamos, el dibujito en B corta con las flechitas, te iba sí, planteando la idea de hacer revisiones después de cada una de las etapas. ¿Bien? claro, claro. Eso Eso podría ser típicamente también, acompaña con algún tipo de artefacto específico, ¿sí? Pues vos realizás tareas o actividades para poder generar o influenciar algún tipo de artefacto. O lo iniciás o lo completás o lo que sea. O sea, siempre claro, lo que vos haces va quedando registrado de alguna forma. Si programás tenés códigos, si pensás los casos de uso, tenés los casos de uso escritos, si haces relevamiento tendrás la lista de requerimientos base, qué sé yo. Siempre hay un artefacto, por eso siempre bien, tenés la posibilidad de revisar. bien, bien, profesor, gracias. Bien. Em, si ustedes ven CMMI, lo que yo les mostré antes de verificación y validación, en particular es bastante acotado lo que dice esto que está acá, ¿sí? Básicamente son como los mini pasos, o sea, cada uno de estos después se expande, ¿bien? Se aplican o no las técnicas que estuvimos viendo. Esto es como una decir, bueno, a ver, no queremos morir de hambre. Bueno, preparar la comida, comer, o sea, está bien. Para preparar la comida implica a su vez ir al supermercado, comprar ver qué voy a comer, todo tiene una serie de acciones adicionales. ¿Bien? Esto que está acá es como es esto, es un resumen de metas de prácticas específicas. No se queden leyendo esto nada más, lean la previa y lean lo que está dentro después. Y el otro documento que les va a quedar a ustedes para ver es el de las herramientas de prueba específicamente, ¿sí? Habla de el uso específico de herramientas de prueba, que un poco se mencionaba antes cuando se hablaba de análisis estático. Y básicamente, a ver, esto en parte se puede resumir en esto que está acá, y es que las herramientas de prueba, ¿sí? Tienen una serie de ventajas, claramente, pero también tienen una serie de costos, directos e indirectos. Uno de los principales costos que tienen las herramientas es, primero, bueno, comprar la herramienta, obviamente. Segundo es implementar la herramienta. La herramienta, al ser un producto software, como cualquier producto software, requiere un tiempo de implementación, puesta a punto, aprendizaje, un montón de cosas, ¿bien? Que tiene un costo en horas hombre, un costo en tiempo, lo que sea. Entonces, acá específicamente plantea esta idea de tratar de encontrar un equilibrio
respecto de la automatización versus la cantidad de errores que yo puedo encontrar con otros mecanismos. ¿Bien? También lo cruza contra el costo de los errores. ¿Bien? Entonces, encontrar un error en esto me puede generar un costo de determinado impacto. Eso también lo puedo medir, porque si yo encuentro un error cuando ya lo implementé, tengo un costo directo de reproceso, que era otra vez lo que ya pagué por esto que salió mal, más lo que tengo que pagar por esto para corregirlo. Tengo también costos no tan visibles como que es la confianza del usuario, un montón de otras cuestiones, que empiezan a jugar. ¿Sí? Entonces, bueno, trata de encontrar este equilibrio. No es que, sí, tengo una herramienta, la automatizo y ya está. ¿Bien? Después hay que interpretar los resultados, hay que hacer una serie de consideraciones. ¿Bien? Y bueno, también va a estar dado, obviamente, por el nivel de calidad que yo quiero lograr, que va a depender también del tipo de producto que estoy construyendo, ¿no? Bien. Medio que ya estamos, de mi parte. Sí, una consultita muy breve, profesor. Ujú. En cuanto a las herramientas automatizadas para encontrar errores, a ver cómo lo plantearía. Hacemos, bueno, la parte estática y dinámica, donde la estática también requiere, o sea, puede usar también herramientas automatizadas. Pero creo que por su naturaleza misma va a requerir quizás menos herramientas que las pruebas dinámicas. ¿Puede ser cierta esa suposición? O sea, lo que influiría en el costo final, por ejemplo, ¿no? Por eso es la ventaja y la ventaja de usar pruebas estáticas. Más o menos, no sé si me pude No explicar. hay una sola cosa que sea claramente mejor que la otra. Por eso se habla siempre de complementos. ¿Bien? O sea, yo no puedo reemplazar 100%, o sea, no puedo decir que la automatización no tiene ventajas si voy a solamente usar tiempo de expertos. ¿Sí? Claramente tienen determinadas ventajas. ¿Sí? Después hay que ver si yo la puedo pagar o no. Las herramientas de prueba de código o de programas no son baratas. ¿Bien? Ahora, algunos lenguajes facilitan el uso de las herramientas, a veces están integrados en los IDE. ¿Bien? Pero, por ejemplo, una herramienta es el compilador propio, usar un IDE de desarrollo. El compilador propio es una herramienta, ¿sí? Para lo que sería la parte de programación. ¿Bien? Los errores que te avisa, que no te deja código que no compile, que no cierre, invocar métodos que no están definidos, ¿bien? O sea, tiene ahí alguna cuestión. Ahora, yo no puedo solamente usar la herramienta si después no voy a analizar los resultados. O sea que no tiene sentido tener la herramienta, ejecutarla y después no ver los resultados. Porque pienso que la herramienta no corrige, la herramienta te marca. ¿Bien? Bien, Entonces, y tampoco, y después, dependiendo de qué es lo que yo quiera ver, a veces la herramienta, si no es código, la herramienta difícilmente pueda definir cuestiones de lógica, ¿bien? En cuanto a la escritura del caso de uso y ese tipo de cuestiones. ¿Bien? claro, ahí es donde interviene el tiempo de experto, claro. Sí, en realidad si tenés los expertos, trata de usarlo lo más posible.